Acompáñeme a la palabra del Señor esta noche y quiero llevarlo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Si lo tiene ahí a la mano, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene, hermano? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelvo a leer el pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que nos detengamos un poco en este pasaje que habla acerca de la obra maravillosa de Dios en la vida de aquellos, de los creyentes, porque no está hablando de gente inconversa aquí o de gente incrédula. No, está hablando de aquellos que han sido creados en Cristo, a los cuales el Señor les está formando su carácter de tal manera que se vayan pareciendo cada día a nuestro Señor Jesucristo. A esos que el Señor está formando y está preparando, nos invita a que caminemos en buenas obras. Buenas obras que el Señor, dice ahí, ya preparó de antemano. Fíjese, ya las preparó, ya están listas para nosotros. Yo siempre he creído, en base a este texto, sin muchos textos, que no hay en realidad manera de fallar. Si uno se apega a la voluntad de Dios, no hay creyente que pueda fallar en la vida. No se puede. ¿Por qué? Porque el Señor preparó para el creyente, para el Hijo de Dios, preparó todos los recursos necesarios para que no falle en el camino, para que no se pierda, para que no se extravíe, para que no se quede a medias en el camino, para que el diablo no lo pueda detener. Por eso lo capacita Dios con armas espirituales, con sabiduría, con entendimiento, con frutos del Espíritu, con dones del Espíritu, de tal manera que nadie lo pueda detener. Y está escrito en la Biblia, hablando de la iglesia, que a la iglesia ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que si al creyente se le pone enfrente las mismas puertas del infierno, no lo van a poder detener, porque Él proveyó todos los recursos para no fallar. Entonces la pregunta que viene rápidamente a la mente es: ¿y entonces por qué fallan tantos? Aleluya. ¿Por qué fallan tantos en el camino? ¿Por qué se desvían muchos en el camino? ¿Por qué se quedan tirados muchos en el camino? Sencillo. Es que escogieron otros caminos y no el camino que Él ya preparó de antemano. No sé si me estoy dando a entender. Él dice: hermanos, el Señor quiere que caminemos en buenas obras. Buenas obras que ya están preparadas, que Él las preparó de antemano para que andásemos en ellas, dice, para que caminemos en ellas. Entonces, ¿por qué falla el creyente?
¿Por qué fallan mucha gente en el camino? Porque deciden escoger su propio camino y no el camino que Dios les ha trazado. Hello. Esta noche yo quiero mostrarle en la Biblia que ese camino que Dios preparó, Él en nuestra vida hace todos los movimientos necesarios para alinearnos a ese camino. Y lo que usted y yo necesitamos hacer son dos cosas. Número uno, alinearnos por completo, tener un corazón dispuesto a decirle: Señor, yo quiero andar en ese camino y no en el mío, porque en el mío me voy a perder. Escrito está en Proverbios: a los hombres muchos caminos les parecen rectos, pero el final de ellos, dice, es muerte. Eso quiere decir que si usted y yo escogemos el camino, vamos a ir a parar a la muerte. Pero si escogemos el camino que Dios ya preparó, seguro que usted va a llegar a la meta, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Entonces se van a necesitar dos cosas. Primero, tener un corazón dispuesto a decirle a Dios: Señor, yo voy a escoger tu camino y no el mío. Número uno, eso va a costar. Pero número dos, vamos a necesitar que Dios nos dé en nuestro corazón un espíritu sensible a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Y note por favor que digo sensible, no sentimental, que son dos cosas diferentes. El sentimental termina escogiendo su camino. El sensible a la voz de Dios termina escogiendo el camino de Dios. Entonces yo voy a necesitar en este camino tener un espíritu sensible. Y para poder explicarle este pasaje, quiero mostrarle una historia en la Biblia. Acompáñenme a Hechos capítulo 10, versículos 23 y 24. Hay una historia ahí fantástica, pero maravillosa, de cómo Dios opera para alinearnos en su camino. Y si usted y yo logramos ver cómo Dios opera y rendir nuestro camino y ser sensible, seguro que vamos a llegar al camino correcto, en el camino correcto. Hechos capítulo 10, versos 23 y 24. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y al día siguiente, Hechos 10, versos 23 y 24. Aleluya. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oiga esto. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, oiga, y a sus amigos más íntimos. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Bye. La historia que yo quiero mostrarle hoy es la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un romano, un centurión romano. Pero resulta que este hombre, en el plan de Dios, ya estaba que él primero entrara al reino de Dios y luego siguiera en el camino, hermano, tan estrecho en el sentido de guianza de Dios, que no se perdiera en el camino. Y entonces la historia de Cornelio muestra de una manera maravillosa cómo Dios ordena
oiga esto, ordena todas las partes de la vida de Cornelio para meterlo en el camino y que no se pierda. Y mueve todas las piezas necesarias para que Cornelio ande por el camino de vida en Cristo Jesús. Y yo quiero mostrarle cómo fue esto, cómo es que Dios movió todas las piezas para salvar a Cornelio y para salvar a toda su familia. Fíjense, acompáñenme por favor, Hechos capítulo 10, verso 2. Aquí comienza la historia de Cornelio. Dice la Biblia, leemos el verso 1 y 2, por favor. Hechos 10, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era romano. Piadoso, oiga, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga esto que le voy a decir. A esta altura, Cornelio no es salvo todavía. Pero mire, parece mejor que muchos cristianos. Aleluya. Era un hombre de oración. Era un hombre piadoso. Era un hombre que hacía limosnas. Y era un hombre que buscaba a Dios. Mire, si es en las alas le faltaban nada más. Pero no era salvo, porque no conocía a Dios. Cualquiera diría, hermano, ese hombre hubiera entrado al cielo, pero volando. Pero resulta que no, porque nadie entra al cielo por obras, para que nadie se gloríe, sino que los que entran al cielo entran por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que el Señor movió el cielo y la tierra y le movió a alguien que le fuera a predicar de Jesucristo. Pero veamos este primer ángulo. Este hombre que Dios quería meter en su camino era un hombre que había sido reservado. Por alguna razón Dios lo había reservado para que lo buscara a él. Fue Dios. ¿Quién cree usted que le puso en el corazón a Cornelio que fuera un hombre piadoso? Que fuera un hombre que daba limosnas, que era un hombre de oración. ¿Quién le puso en el corazón a ese hombre que fuera así? Pues tuvo que haber sido Dios. Porque nadie, hermano, en esa condición es producto de la inteligencia humana. No, Dios había puesto en el corazón que lo buscara. Dios había movido el corazón para que él se reservara para Dios. Fíjense. Pero Dios tuvo que haber hecho eso, porque la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que pone eso. Entonces Dios lo había apartado. Mire, hermano, si usted está aquí esta noche, no es porque usted era la mejor pieza para venir a la iglesia. Aleluya. Si usted y yo estamos aquí esta noche, es porque Dios en su grande misericordia lo estaba reservando de allá afuera. Y lo escogió no por ser el mejor, lo escogió porque a Dios le plació salvarle en su grande misericordia a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios fue el que nos movió. Dios fue el que hizo que usted lograra ir a una iglesia. Dios fue el que hizo que lograra usted ir a un discipulado. Dios fue el que hizo que lograra usted aceptar que éramos pecadores. Porque ¿quién acepta eso, hermano? Normalmente uno se defiende a capa y espada, haciendo creer que no somos tan malos. Aleluya. Se defiende uno. No, si yo no soy tan malo, si yo no he hecho nada malo, si yo no he matado a nadie, dice, ni una mosca mato.
Eso es lo que el diablo nos hace creer cuando estamos fuera del evangelio, cuando estamos fuera de los caminos de Dios. Nos hace creer que no necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque no nos creemos tan malos. Aleluya. No sé si a usted le pasaba eso, pero cuando el Señor trataba de convencernos de que necesitábamos un Salvador, siempre poníamos una excusa y siempre decíamos: no, pero si yo no soy tan malo, aquel sí, mira, aquel que está bolito allá, ese sí lo necesita, pero yo no, si apenas unas cuantas me echo. Eso es lo que uno dice. Si yo no soy tan malo, y si no, mire, hasta en la televisión salen algunos diciendo, de algún lugar del mundo, salen diciendo: yo robo poquito, dijo alguien por allá, en alguna alcaldía de algún lugar. Dijo: yo no he robado mucho, robo poquito, dijo, pero no tanto. Y la gente aplaudiendo, pues, y lo eligieron, fíjese, porque robaba poquito. Porque el hombre busca justificarse de que no es tan malo, haciendo creer que peca poco, o que el pecado que uno hace no es tan grave, o las obras que uno hace de alguna manera le ayudan a descontar el pecado. Y por eso, mire, yo no soy tan malo, pero yo hago obras, ayudo a la gente, ayudo al necesitado. Viera que yo hasta la iglesia mando ofrenda. Aleluya. Y nos hace creer eso, que somos mejores que otros. Pero aún así, con todo y esos errores, con todo y esa creencia, hermano, si usted está aquí, es porque el Dios de los cielos movió el cielo y la tierra para que usted viniera. Movió el cielo y la tierra para que usted creyera que no es mejor que nadie, sino que somos necesitados de la gracia maravillosa del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, Dios había preparado para este Cornelio un camino. Y por eso, desde antes de que le conociera, él puso en su interior el deseo de buscar a Dios. Eso es número uno. Pero mire qué más. Dios no se quedó con eso. No solamente, hermano, oiga, no solamente lo motivó a que lo buscara, sino que después envió un ángel para que le hablara, fíjese. Mire, acompáñame por favor. Ahí en el capítulo 10, deje abierto Hechos, capítulo 10, en el versículo 3. Hechos capítulo 10, versículo 3. Ahí estamos, hermano. Ya hablamos de en el verso 2 era piadoso. El verso 3 dice: este vio claramente en una visión, dice, oiga, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole y fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dejémoslo hasta ahí. Mire cómo es esto. No solamente el Señor se queda con poner el deseo de ser un buen hombre en Cornelio, de ser un hombre piadoso y un hombre de oración, sino que se manda un ángel. Mire hermano,
Cuando usted está dentro del plan de Dios, Dios mueve ángeles en el cielo para que vengan a hablarle a su vida. Mire, a veces le hablan por sueños, a veces le hablan por visiones, a veces le hablan por la palabra del Señor. A veces los ángeles que Dios pone son humanos. Aleluya. Vienen como en forma hasta humana, porque oiga esto, la Biblia dice que algunos en el tiempo del Señor, dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. ¿Por qué hospedaron ángeles? Porque tenían forma humana, pero venían con un propósito, venían con un mensaje de Dios. Y entonces a mí lo que me llama la atención es esto, mire, cuando uno está en el plan de Dios, cuando usted y yo estamos en el plan de Dios, Dios mueve cualquier ángel en el cielo para traerte un mensaje y para meterte en el camino. Por eso le digo, no se puede fallar en este camino si uno se alinea a la voluntad de Dios y si uno aprende a ser sensible a la voluntad de Dios. No se pierde uno, porque hasta ángeles manda Dios. Ahora, el gran problema es que nosotros decidimos a veces escoger nuestro propio camino. Fíjense. Entonces viene el ángel y se le aparece a Cornelio en visión y le dice el ángel, allá en Jope, ¿sabe dónde es Jope? Allá en Israel. Jope es lo que hoy se conoce como Tel Aviv. La que era la capital de Israel, que ahora la han querido poner allí en Jerusalén. Pero Tel Aviv es donde era Jope. Allí, en ese lugar, vivía Pedro. Vivió un tiempo Pedro. Vivió en Tel Aviv, en Jope. Vivió en Capernaum, cerca de Galilea, a la orilla de Galilea. También vivió ahí. Pero oiga esto que le voy a decir. Mandan al ángel, se le presenta a Cornelio y le dice el ángel a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han llegado delante de Dios. Así que yo te traigo un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Manda a Jope y envía por un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjese. Y todavía le da hasta la dirección, fíjese. Le da la dirección. Es que Dios es especial, hermano. Le dice, te vas a Jope, a la casa de un hombre llamado Simón el curtidor. Y ahí en esa casa, allí está Simón, que es por sobrenombre Pedro. Y dile, manda a decirle que venga acá. Fíjense. Ahora, por favor, ¿quién se pierde con esas indicaciones, hermano? ¿Quién agarra para Egipto? Bueno, solo los estilos Jonás. Aleluya. Porque a Jonás lo mandaron para un lado y se fue para otro lado. Pero lo que yo quiero que usted vea es que Dios ya preparó un camino de obras para usted y para mí, y que manda, si es necesario, recursos del cielo para decirle cómo caminar en este camino. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No se puede fallar, a menos que usted y yo no entendamos la dirección de Dios, número uno. O número dos, aunque entendamos la dirección de Dios, hagamos otra cosa, como Jonás. Porque a Jonás le dieron las indicaciones, ¿o no, hermano? La Biblia dice que a Jonás le dijeron, Jonás, te vas para Nínive. Así fue, ¿verdad que así fue, hermano? Te vas para Nínive
y vas a predicar allá por 40 días. Y vas a predicar allá y de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Ahora, la dirección estaba bien. Dios había mandado los recursos. Dios había mandado la dirección. Pero Jonás se fue al puerto y compró boleto, dice la Biblia. Ahí en el libro de Jonás está. Y compró boleto ¿para dónde? Para Tarsis. Si uno dice, si te están mandando para un lado, ¿para qué agarras para otro lado? Si te están diciendo, ve y predica, ve y haz esto, ve y compra aquí y te vas para esa dirección, ¿para qué agarra uno para otro lado? Y después dice, Dios me ha abandonado. No, uno hizo lo que uno quería y se metió en líos. Uno agarró para otro lado, le dan el consejo, le dan la dirección y uno termina haciendo lo que uno quería hacer. Y al final le dice uno a Dios, ¿y por qué a mí, Señor? Hermano. ¿Cómo es que le agarra a uno a hacer semejante cosa? ¿Sabe por qué hace uno eso? Porque en lugar de ser sensible, somos sentimentales. Y los sentimientos nos hacen hacer lo que queremos. Por eso yo le hablé de que necesitamos dos cosas. Rendir el corazón para decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ir en tu camino. Y dos, decirle al Señor, dame un espíritu sensible, no un espíritu sentimental. Porque los sentimientos son los que nos hacen hacer cosas que nosotros queremos. Por eso entre la coraza, entre las armas que Dios da en Efesios capítulo 6 para el creyente, aparece una que se llama coraza. ¿Se acuerda usted? Hay una coraza, hay un yelmo para los pensamientos, pero también hay una coraza que cubre los sentimientos. Por eso entre la armadura del creyente debe de haber yelmo para proteger la mente. Debe de haber coraza para proteger los sentimientos. ¿Cuánto me están entendiendo? Debe de haber escudo para parar los dardos del enemigo. Debe haber espada para enfrentar al diablo y a todos sus secuaces. Pero si no hay coraza, entonces brotan nuestros sentimientos. Ay, es que yo no quería ir para allá, yo quería ir para el otro lado. De los sentimientos. Y entonces termina uno haciendo lo que no debe de hacer. Pero vuelvo al plan de Dios. Mire. Primero le puso a Cornelio que fuera un buen hombre. Lo apartó. De alguna manera, hermano, tal vez no todos tuvimos la oportunidad de ser tan bueno como Cornelio antes de que nos llamaran. Algunos de nosotros fuimos terribles, aleluya. Yo no sé cómo fue usted, pero yo me sospecho que ha de haber sido cosa seria. Aleluya. O fuimos cosas serias. Pero nos apartó Dios. De alguna manera nos apartó Dios para el momento justo. Luego tuvo que mover ángeles para traernos un llamado. Léase, hermano, ángeles al que te invitó a ir a la iglesia. Te rogaba que vinieras a la iglesia, ¿o no? Te rogaba una vez. ¿Cuántas veces dejamos a ese quizás ángel cristiano? ¿Cuántas veces lo dejamos engañados, hermano? Que le dijimos, sí, yo voy a ir. Ahí pasa por mí a las 10 hoy, a las 10. Llegaba uno a las 10 y no estaba.
Ya se había ido el malandrín. Ya se había ido uno. ¿Cuántas veces engañamos, hermano? Sin embargo, Dios persistía con alguien. Movió cielo y tierra para que alguien te llevara el mensaje. Pero mire qué más. Acompáñame a otro pasaje. No se quedó allí todavía el Señor. Allá en el versículo 17. En el verso 17. Le hablan a Cornelio, pero Dios no se queda ahí. Y dice, no vaya a ser que todavía no entiende Cornelio. Así es que no solo le voy a hablar a él, le voy a hablar a Pedro también, para que se prepare por aquello de las moscas. Aleluya. Verso 17, Hechos 10, 17 dice. ¿Lo tiene, hermano? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron ¿a dónde? Hasta ahí, dejémoslo ahí. Mire, ya había apartado a Cornelio, le mandó un ángel para decirle lo que tenía que hacer, pero por aquello de las dudas, el Señor le habla al apóstol Pedro también y le da una visión. ¿Se acuerda usted? La visión de los lienzos y de los animales. Y el Señor le dice, mata y come. Pedro se resiste y le dice, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Jesús le dice, o Dios le dice, mata y come y no llames inmundo lo que yo ya limpié. No lo llames inmundo. Mata y come, mata y hasta que comió Pedro. Y dice la Biblia, y pensando o meditando el apóstol Pedro en esta visión, de repente tocaron la puerta. Tocaron la puerta y le dijeron, nos mandó Dios. Hermano, con mensajes así, ¿quién se resiste? Y aparecen los tres y le dicen, nos mandó nuestro señor Cornelio y nos dijo que te viniéramos a buscar porque tú tienes un mensaje para ese hombre. Oiga esto. Y entonces lo terrible es que como Dios hace, ¿cuántos creen que Dios hace bien las cosas? ¿Cuántos creen que Dios hace bien las cosas? Fíjese que por aquello de que Pedro no quisiera ir, todavía le habla a Pedro. Dios le habla a Pedro y le dice, hay 3 hombres en la puerta que te tienen a buscar. No dudes en ir con ellos, porque yo los he mandado. Ahí dice el mensaje. Léalo conmigo. En el capítulo 10, allá en el versículo, vamos a ver, en el versículo 20, 19 y 20. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 10, 19 y 20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? ¿Le dijo quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mira, hermano, cuando Dios está en el plan de tu vida y cuando tú estás en el plan de Dios, Dios mueve no solo el cielo y la tierra, los ángeles, hombres aquí abajo se ponen en acuerdo con Dios, porque Dios quiere que tú camines en el camino que Él quiere. No importa lo que Dios tenga que mover. No importa, hermano, a quién tiene que hablarle Dios, lo tenga que levantar de madrugada, de noche, de donde sea, lo levanta con tal de meterte en el camino. Manda a estos 3 hombres, Cornelio, y Pedro inmediatamente entiende que tiene que ir con ellos. Mire, salvación a domicilio, hermano.
le mandó Dios. No me vaya a salir con usted. Pues yo espero en la casa, hermano. No, espérese, hombre. Eso es para aquellos que el Señor quiere salvar de otra manera. Pero usted ya está dentro. Si se queda en casa, ya esa ya no es voluntad de Dios. Esa es haraganería. Dele un aplauso al Señor si se anima. A mí me encanta aquel pasaje del libro de los Hechos donde dice, y todos los días, porque eso bota cualquier argumento, yo se lo he comentado, cualquier argumento humano. Porque dice la Biblia en Hechos, ahí por el capítulo 2, dice, y todos los días, en el templo y en las casas, partían el pan y compartían la doctrina del Señor. Todos los días. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Qué días me congrego, hermano? Todos los días. Si ahí porque de plano no tenemos culto todos los días. Pero usted y yo debemos buscar la palabra todos los días. ¿O no, hermano? Ahora, pero estamos hablando de caminar en el camino que Dios ha preparado. El Espíritu le habla al apóstol Pedro y le dice, yo tengo un hombre que quiero salvarlo. Yo tengo un hombre que vive allá en Cesarea y quiero que vayas. ¿Usted se imagina que el apóstol Pedro haya dicho, ay Señor, acabo de comer? Porque acababa de comer. Ahorita es la hora de la siesta. Alguien me dijo por ahí que cuando uno ha comido mucho no se puede levantar. Algo así es, ¿va? Costal lleno, dice. Algo así es. Costal lleno no se puede parar. O no se puede doblar. Así es, vaya, bien lo sabe. Costal lleno no se puede doblar. Entonces no tengo tiempo para ir. Usted se imagina el apóstol Pedro poniendo excusas para dejar de hacer la obra de Dios. Usted se imagina al apóstol Pedro decirle, Señor, Cornelio es romano y es centurión. Yo nunca, y eso es el mensaje que lleva el apóstol Pedro, porque dice, jamás un judío entraba en la casa de un inconverso. Jamás un judío entraba en la casa de un pagano, de alguien que no fuera judío. Pero al apóstol Pedro le acaban de enseñar que lo que Dios limpia no se llama inmundo. Que Dios salva, hermano, salva no solo gente buena, salva gente inmunda. Usted y yo éramos gente inmunda, hermano. ¿En qué sentido? En que no buscábamos a Dios, en que no éramos santos, en que nuestra vida no agradaba al Señor, en el sentido de que nuestra vida estaba en pecado. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Usted y yo no caminábamos antes como santos, pero Dios se fijó en nosotros y usó algún medio para alcanzar tu vida, para que fueras salvo. A un hombre, a un ángel, a un apóstol, a un predicador, a un pastor, a un amigo. Dios lo usó. Porque cuando Él te quiere meter en el camino, va a usar todos los medios para meterte en ese camino. Va a usar todos los medios, todos los recursos disponibles de Dios, los va a usar Dios para meterte en el camino. Llama al apóstol Pedro y lo manda a Cesarea y le dijo, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y se va Pedro. Se llevó a algunos hermanos, dice Pedro. Se llevó a algunos hermanos. Siempre deben de haber hermanos dispuestos a hacer la obra. Hello, hermano. O hay que hacerle cita. No, hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos a hacer la obra de Dios cuando Dios lo requiera. Oiga esto. Viene Dios y le dice, ve Pedro, ve con ellos. Se va Pedro para Cesarea. Llegan a Cesarea y oiga, acompáñenme al capítulo 10. Miren lo que ha hecho Cornelio.
Mire cómo Dios está moviendo cielo, tierra, hombres, ángeles, moviendo todo para hacer la obra en un solo hombre, en un hombre llamado Cornelio. ¿Lo tiene, hermano? Hechos capítulo 10, versículo 24 dice: al otro día, porque fue un día de camino, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire, hermano, ahora déjeme hacerle la pregunta: ¿Quién le dijo a Cornelio que en esa reunión podía invitar amigos? ¿Quién le dijo a Cornelio que en esa reunión que iban a tener con el apóstol Pedro podía tener familia? ¿Quién le dijo eso? Tuvo que ser el Espíritu. Tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios el que le dijo: mira, Cornelio, ya va a venir Pedro. Anda, invítate a todos los que podás. Oiga, y se fue a traer a todos los vecinos, a los amigos íntimos, dice, y a la familia, que se los fue a traer. No sé si me estoy dando a entender cómo Dios mueve todas las piezas para que haya salvación, para que haya vida eterna, para que alguien entre en el camino de Dios y no se pierda. Dios mueve todas las piezas. No importa quién tiene que levantar, no importa quién tiene que llamar, no importa quién tiene que mover, no importa cuánta distancia hay que recorrer, no importa qué es lo que hay que ir a decir. Lo que importa es que Dios quiere salvar a alguien porque lo va a meter en su camino, porque es un hijo de Dios. ¿Qué va a hacer Dios para mantenerte en el camino a usted y a mí? Para que no nos perdamos. Él va a hacer de todo. Lo que hay que hacer es ser sensible como Cornelio, ser obediente como Cornelio y entender los llamados de Dios, entender los movimientos que Dios está haciendo en tu vida, alrededor de tu vida. Tienes que aprender a entender esos movimientos. Si usted y yo queremos caminar en el camino de Dios y queremos ir viendo en el camino, queremos ir viendo victoria tras victoria, victoria tras victoria. Si usted quiere vivir así, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, al mover de Dios, al ambiente de Dios, a la voz del Espíritu. No, me estoy dando a entender, hermano. Si cualquiera diría, hermano, que esta historia es como de fantasía, pero perdone, yo no tengo Dios de fantasía. Yo tengo un Dios real. Yo tengo un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo tengo un Dios que mueve cielo y tierra, que mueve montañas, dice un canto que últimamente hemos entonado. Dice: no importa en qué montaña estás, Dios te va a buscar ahí. No importa en qué hondonada te encuentres, Dios te va a buscar ahí. No importa cuán profundo sea un hoyo, Dios te puede ir a buscar ahí, porque Dios sigue siendo el mismo. Lo que usted y yo necesitamos es aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Ahora, déjeme terminar, porque el tiempo ya se me fue, pero déjeme terminar con lo glorioso de todo lo que Dios está moviendo. Todo lo que Dios está moviendo. Dios movió a Cornelio, movió a 3 hombres, movió a Pedro, movió al Simón el curtidor. Dios movió todo, movió un ángel para que hubiese salvación. Y llega Pedro a la casa de Cesarea de Cornelio en el versículo 44. Hechos 10, 44. ¿Lo tiene? Hechos 10, 44 al 46 voy a leer.
Ahí estamos, hermano. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Así dice, hermano. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron pasmados. Dice una versión, no estoy insultando a nadie, hay una versión que dice: se quedaron pasmados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira, hermano, abren la puerta de la casa de Cornelio, y Pedro y sus hermanos entran, y toda la gente, yo no sé cuántos habían ahí, pero había un buen grupo. Habían amigos, vecinos, y estaban todos reunidos ahí. Y cuando Pedro entró, les dijo: miren, hermanos, ustedes saben cuán abominable es. Esas fueron las primeras palabras del apóstol Pedro, las primeras palabras del mensaje. Porque le dijeron: bueno, ¿y ustedes para qué me llamaron? Le dijeron. Le preguntaron a Cornelio, y Cornelio explicó la visión: y tú tienes un mensaje para mí, dame ese mensaje. Y entonces Pedro dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un hombre pagano, de un incircunciso. Pero yo estaba en la casa y me dieron una visión y me dijeron: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y cuando estaba diciendo eso, el Espíritu Santo cayó sobre todo. ¿Sabe por qué cayó el Espíritu Santo? Porque cuando tú estás en el plan, hasta las palabras sobran, hermano. Hasta las palabras sobran. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer contigo, hermano, lo va a hacer contigo. Te resistas o no te resistas, lo va a hacer. Si no te resistes, lo va a hacer de inmediato. Si te resistes, se va a tardar. Porque uno puede resistir a la voluntad de Dios. Y por eso usted ve que algunos Dios los quería llamar de inmediato, pero no, ellos decidieron, como el joven rico decidió su propio camino. Jonás decidió su propio camino. Otros decidieron, Dios los estaba llamando, pero decidieron su propio camino. Pero Pedro, con Cornelio, de plano Dios dijo: mira, Pedro, mejor ya ni necesidad hay que hables. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer con este que yo escogí para que ande en mis caminos y no se pierda. ¿Sabe por qué creo yo que el Espíritu Santo intervino? Esta es mi opinión. Como se vale opinar, ¿va? El apóstol Pablo dice: esto lo digo yo. No lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Esto lo digo yo. A mí me suena que si después del mensaje hubiera caído el Espíritu Santo, de repente el apóstol Pedro de repente hubiera dicho: ala, cómo me ocupa Dios a mí, cómo me usa Dios. Y entonces, para que no hable más uno de la cuenta, mejor se interviene Dios. A saber en cuántas cosas que Dios ha hecho a tu alrededor, a veces nosotros nos hemos atribuido el rol. Qué terrible como Dios me usa. Qué terrible como Dios me está usando. O a veces nos hemos cargado tanto diciendo: Dios mío, yo no veo que mi vida camine, yo no veo que mi familia avance. ¿Qué será, Señor? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que usted está metiendo la mano donde no debe meter la mano, donde Dios es el que la tiene que meter.
donde Dios es el que va a obrar, donde Dios es el que va a hacer las cosas. Pero como nosotros le queremos ayudar a veces a Dios, aleluya, a veces nosotros metemos la cuchara donde no debemos meter la cuchara, donde Dios tiene que obrar. A veces si somos maestros de discipulado, de repente decimos, Señor, ¿y qué será que no me crece el discipulado? ¿Qué estoy haciendo mal? Si yo voy a enseñar, preparo el tema, voy a evangelizar, voy a hacer eso, ¿no será que mucho mete la mano y no deja que Dios obre? No deja que Dios opere. Quizás usted quiere salir de una situación y uno trata por aquí, busca a la niña Tanchito, a la niña Menganito, para que le ayuden, cuando lo que usted y yo tenemos que hacer es dejar que Dios obre. Métase en el plan de Dios, métase en la voluntad de Dios, deje que Dios opere en su vida. Y Dios es el que va a hacer la obra de lo que usted y yo necesitamos. Nos va a meter en el camino. Mire, Dios nos mete en el camino invitándonos a que nos metamos, o a veces con chilillo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a veces Dios tiene que azotarnos para meternos en el camino, porque nos damos el lujo de decirle a Dios, no cayó. Métete, mi hijo, a la voluntad de Dios. No creo. Nos ponemos groseros con Dios. Nos ponemos rebeldes con Dios, cuando lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios mueva lo que tiene que mover para meternos en el camino. Lo único que tenemos que hacer es volvernos sensibles a la voz de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que si va en el camino, nadie te va a poder sacar de ahí. Nadie te va a poder sacar. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero terminar. Quiero cerrar. Cornelio recibió del Espíritu Santo, fue salvo, fue lleno del Espíritu, salió bautizado. Mire, hermano, en un día, el apóstol Pedro llevó el mensaje para salvación. Se arrepintió Cornelio, recibió salvación, recibió la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué más? Lo bautizaron en ese mismo momento. Porque más adelante la historia dice, ¿habrá algún problema? Dice el apóstol Pedro, ¿habrá algo que impida que bautice a estos que ya recibieron del Espíritu Santo? No, dijeron. Y los bautizaron a todos, a Cornelio y a toda su casa y a los amigos. 3 operaciones en un solo día. 3 operaciones. Salvación, llenura del Espíritu, ¿y qué más? Bautizo y bautizado. Hay creyentes que todavía están pensando en que si se bautizan, todavía le están preguntando, es que no siento. ¿No siente qué? Lo voy a pensar. Si esto no es de pensarlo, esto es de obedecer la voz de Dios. Por eso es que uno no avanza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mete uno su cabezota. Y su cabeza lo hace a uno. Es que yo pienso, esto es no. Vaya la palabra. Todas las respuestas que usted tenga están en la palabra contestadas. Y si la palabra te lo contesta, no se resista, métase al camino. Y entonces vas a ver en el camino las victorias de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? En
un solo día, salvación, llenura del Espíritu y bautizado. Y mi diploma de bautismo, me dijo alguien un día, ¿y dónde dice la Biblia que daban diplomas de bautismo? ¿Dónde dice? Ay, es que yo quiero mi diploma. Su diploma está en el cielo, hermano. Si usted es nacido de nuevo, allá arriba lo tienen inscrito en la alcaldía celestial. Si usted ha sido bautizado y se bautizó de todo corazón, allá arriba hay testigos invisibles, angelicales, y está inscrito en las memorias de Dios que usted se bautizó conforme a la palabra del Señor, en obediencia y con un corazón dispuesto. ¿Para qué diploma aquí? Aleluya. Y la llenura del Espíritu, hermano, ¿cuál fue la marca de la llenura del Espíritu? Que empezaron a hablar en lenguas. Hermano, ¿y ese por qué habla en lenguas si acaba de venir? Y yo, ¿qué culpa, hermano? ¿Y si el Espíritu así lo quiere? Hermano, o no, hermano. ¿No es el Espíritu el que bautiza como Él quiere? Y reparte como Él quiere y donde Él quiere y a quien Él quiera. No se necesita un año de un curso teológico. Bueno, los cursos teológicos son importantes porque nos enseñan la palabra del Señor, pero eso no es un requisito para ser lleno del Espíritu. Lo que se necesita es fe. Lo que se necesita es un hombre y una mujer sensible a la voz del Espíritu, dispuesto a ser lleno. Ay, pero me voy a ver raro hablando en lenguas. Si ya se mira raro. Y ya se mira raro hablando inglés, hablando español, hablando alemán. Ya se mira uno raro, hermano. ¿Qué importa que se mire raro uno hablando en lenguas si es del Espíritu? ¿O no? ¿O acaso? Mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Yo ya terminé. Ya terminé, pero termino otra vez. Oiga esto. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a derramar su alma aquí y llorar aquí? Porque se ve mal. Cuando uno llora, mire, cuando uno llora o grita y pega una llorada delante de la presencia de Dios o habla en lengua, se mira uno raro, hermano. Si le tomaran en video llorando, mira qué feo se mira, hermano. De plano, en serio, mira qué feo. Por eso yo espero que cuando yo esté llorando no me esté viendo, porque se va a asustar. Las cosas que a veces parecen locuras, parecen necias, parecen insensatas, no se ven bien. Pero no se trata de vernos bien en la casa de Dios. Se trata de que Él haga su obra maravillosa en nosotros. Lo de afuera se podrá ver mal, pero lo de adentro se ve bien, porque te están formando, te están capacitando, te están llenando, te están ministrando, te están sanando, te están liberando, están haciendo contigo, hermano, lo que solo Dios puede hacer y nadie más. No importa cómo nos veamos, lo importante es que Dios haga su obra en nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. 2 cosas quiero dejarle en su corazón de todo lo que hemos dicho. Para caminar de esa manera en Dios se necesita un corazón rendido a los pies del Señor, diciéndole: Señor, no mi camino, Señor, sino tu camino. Y 2,
se necesita un espíritu sensible a la voz de Dios para poder entender los movimientos que Dios hace a nuestro alrededor. Cierra tus ojos un momento. Yo voy a hacer una invitación, un llamado a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo quiero un espíritu sensible a tu espíritu. Y yo quiero rendir mi voluntad a tu camino, Señor. ¿Habrá alguien que se lo quiera decir al Señor y venirse aquí adelante conmigo a decírselo? Señor, no mi camino, Señor, sino el tuyo. Yo te aseguro que si empiezas a caminar en el camino de Dios, las cosas van a cambiar en tu vida. Las cosas van a cambiar totalmente. Si sigues caminando en tu camino, vas a seguir dando vueltas. Vas a seguir dando vueltas en el mismo lugar. Como muchos, caminando pero sin avanzar. Pero si caminamos en el camino que Dios preparó de antemano, Él hará que tu vida avance. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a rendir nuestro corazón primero. Venimos a rendir nuestra alma para decirte, Señor, hasta aquí he caminado en mi propio camino. Hasta aquí he tomado mis propias decisiones. Hasta aquí he hecho mi voluntad. Hasta aquí he hecho como yo he querido. Pero no te he dejado hacer tu voluntad en mi vida. Por eso hoy me rindo a tus pies. Hoy, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, levanto mi voz para decirte, Señor, ya no en mi camino. Ya no quiero caminar en mis deseos, en mi voluntad, en mis sentimientos. Quiero caminar en lo que tú has preparado. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti. Hoy rendimos nuestro corazón a ti y te pedimos que nos des un espíritu sensible. Danos un espíritu sensible a tu voz. Danos un espíritu humilde para poder discernir lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice el corazón de aquellos que hoy se disponen para que tú puedas obrar. Obra, Señor, con libertad en nuestra vida. Tú moverás el cielo, la tierra, los recursos, todo para alinearnos a tu voluntad.
Señor, te pedimos que nos des un espíritu sensible a la voluntad de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo.